El Dios verdadero. La Biblia dice en Isaías 44, versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios está diciéndonos aquí, yo soy el Dios verdadero, fuera de mí no hay Dios. Todo lo que otros ustedes llaman dioses son solamente vanidad. Es nada, es imaginación, es fantasía de su mente. Fuera de mí no hay Dios. En esta era moderna de libre pensamiento, que cada uno escoge su propio camino y cada uno anda como quiere, tenemos que el hombre se ha hecho dioses a su conveniencia, lo ha acomodado los dioses a su comodidad, lo ha de tal manera que lo carga sus dioses guindados en el cuello, lo tienen en sus casas, solamente en un sitio, en un rincón de la casa, lo tienen colgado en la iglesia en algún lugar y se acuerdan de ellos solamente una vez al año, se acuerdan de ellos de acuerdo a las fiestas o a las festividades religiosas que guardan en su iglesia, en su religión donde van. Del resto, su vida es otra cosa. El resto de su vida es vamos a dejar a Dios a un lado y vamos a ocuparnos de las cosas, de nuestras cosas. Pero no es así. El Dios verdadero realmente exige de nosotros un compromiso, exige de nosotros, Él nos creó, Él nos formó del barro de la tierra, Él nos creó con un propósito, somos hechos para Él, para la gloria de su nombre. Y Él tiene para nosotros un propósito. Él nos ha dejado su palabra y en su palabra Él nos enseña la manera como nosotros podemos llegarnos a Él, como nosotros podemos tener en una relación con Dios. Eso es realmente la voluntad de Dios, que el hombre pueda llegar a tener una relación personal con Él, porque esa fue lo que la obra principal de Jesucristo, restaurar la relación perdida por Adán en el huerto del Edén, restaurar de tal manera que cada hombre vuelva a tener nuevamente una relación con Dios. En una oportunidad en el pueblo de Israel ocurrieron acontecimientos que pueden aclararnos esta situación. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, había perdido el camino de Dios y estaba adorando falsos dioses, adoraba a un dios llamado Baal y ese era su mayor objeto de culto. Esto pasó durante mucho tiempo y el pueblo de Israel, a pesar de que estaba sufriendo diferentes plagas, diferentes castigos, no entendía que todo el mal que le estaba viniendo encima era por causa de su pecado, por causa de haberse apartado de Dios. Y Dios en su misericordia, queriendo abrir el entendimiento del pueblo de Israel, mandó a un profeta, el profeta Elías. Lo mandó con poder y con autoridad. Y el profeta Elías fue y habló con los sacerdotes del templo de Baal y los retó delante de todo el pueblo y le dijo, si Baal es Dios, comprobadlo. Y si Jehová es Dios, él lo probará. Entonces aceptaron el reto y hicieron un sacrificio. Los sacrificios en los días antiguos eran puestos en un sitio y el hombre lo encendía y le ponía leña y fuego y eran consumidos. Pero el reto de Elías fue que si Baal era Dios, hiciera descender fuego del cielo y él mismo consumiera el sacrificio. Y si Jehová era Dios, hiciera Dios descender fuego del cielo, Jehová descender fuego del cielo y lo consumiera, y allí se iba a probar quién era el Dios verdadero. Entonces vinieron los sacerdotes de Baal y prepararon un sacrificio, prepararon un buey engordado, lo pusieron en un altar para, para el sacrificio, prepararon todo y empezaron a clamar a su ídolo, clamaron a su Dios y clamaron durante horas. Y dice la Biblia que se hacían cortadas en el cuerpo, con cuchillos se herían el cuerpo para derramar sangre con la intención de que de esa manera fueran oídas sus oraciones y su Dios le respondiera a través del fuego. Pero
y danzaron, gritaron, clamaron, hicieron todo lo que ellos creían que podían hacer y nada aconteció. Cuando llegó el turno al profeta Elías, el profeta Elías preparó el sacrificio que iba a hacer, también un buey, pero la diferencia de los sacerdotes de Baal, el profeta Elías mandó a que le echaran agua encima al sacrificio de él, lo puso más complicado, más difícil todavía. Mandó a echar mucha agua, que se llenaran, humedecieran todo bien mojado de agua, y cuando todo estuvo listo levantó sus manos al cielo y clamó a gran voz: oh Señor Todopoderoso, pruébale ahora a este pueblo que tú eres Dios. Y mientras él aún hablaba, descendió fuego del cielo y consumió todo aquel sacrificio, y no quedó nada, todo fue consumido por el fuego. De esa manera Dios en su misericordia se reveló al pueblo, declarando que Él era Dios, que Él era el único Dios verdadero. El pueblo de Israel perdía su tiempo en aquella oportunidad y clamaba al Dios Baal y nunca tenía respuesta, porque no estaba clamando al Dios verdadero. Ahora muchas personas están pidiendo a dioses que no son el Dios verdadero. Hoy en día el hombre le pide a los que siguieron a Jesús, le piden en nombre de los apóstoles, piden en nombre de la mamá de Jesús, piden en nombre de otros que ellos han inventado, pero la Biblia dice que todas estas personas, la Virgen María, los apóstoles Pedro, Juan, Pablo, todos ellos hicieron algo que nosotros debemos de imitar. Fueron hombres santos, mujeres santas, dedicadas a Dios, que están ahora en la presencia de Dios, y el trabajo que ellos hicieron, o la obra que ellos hicieron, que nosotros debemos imitar, es que ellos siguieron a Jesús. Ellos siguieron a Jesús, ellos adoraron a Jesús, y eso es lo que Dios quiere. No que adoremos a un hombre como fueron ellos, sino que adoremos al Hijo del Dios verdadero, al unigénito de Dios, a Jesucristo. Ese dice la Biblia, que es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. El nombre de Jesús de Nazaret es el único nombre. No hay otro nombre dado a los hombres sino Jesucristo, para que podamos ser salvos. Así que esa es la respuesta. El Señor Jesucristo mismo dijo que todo lo que pidamos en su nombre será hecho. He aquí el secreto: todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho. ¿Estás pidiendo en otro nombre? ¿En cuál nombre estás pidiendo? ¿Estás pidiéndole a alguien para que interceda delante de otra persona, para que le interceda delante de Cristo, para que le interceda al Padre? Estamos equivocados, estás en caminos equivocados. No es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le pidas al Padre directamente, en el nombre de Jesucristo, y la Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo será hecho. En una oportunidad, una mujer con un flujo de sangre tenía 12 años con un flujo de sangre terrible. La mujer, dice la Biblia, que había gastado todo lo que tenía en médicos, había gastado todo lo que tenía yendo a los curanderos de aquella época, y sin embargo nada le había prestado. Antes le iba peor. Antes bien, a pesar de todo lo que había gastado, a pesar de todo lo que había hecho, se sentía peor. Le iba peor. Entonces esta mujer oyó de Jesús, oyó hablar de Jesús, oyó hablar que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús estaba liberando a la gente de las enfermedades, de las dolencias, que todo el que venía a él, el Señor lo sanaba, lo salvaba. Pero la condición del flujo de sangre era terrible, porque era una condición muy particular en el pueblo de Israel en aquella época. Tener un flujo de sangre era similar a tener una maldición. No se podía estar dentro de la sociedad, tenía que estar apartada, tenía que estar porque era inmunda, era conocida como inmunda. Esta mujer, cuando vio que Jesús andaba por las calles, esta mujer no tuvo temor de que la apedrearan, a que le hicieran algún castigo terrible, por causa de que
tenía, ella por su condición tenía que estar alejada. Ella se acercó sigilosamente donde estaba el Señor, dentro de la multitud, se agachó y tocó el borde del manto del Señor. Eso era lo que ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Si eso era la fe que tenía en su corazón, y tocó el borde de su manto. Y dice la Biblia que apenas tocó el borde de su manto, salió poder de Jesús y ella quedó completamente sana. Ella sintió en su cuerpo la sanidad, y en el mismo instante el Señor Jesucristo volteó alrededor y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los apóstoles extrañados le dieron: Señor, la multitud te aprieta, estamos rodeados de personas. ¿Cómo preguntas que quién te ha tocado? Alguien me ha tocado con fe, porque he sentido que virtud salió de mí, poder salió de mí. Y entonces la mujer se encontró descubierta y se levantó y se humilló delante del Señor y le contó lo que le había, todo su padecimiento. Y el Señor se maravilló de la fe de esta mujer. Le dijo: mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz, descansa, eres libre de tus pecados. Y es realmente un encuentro con el Dios verdadero. Esto es lo que hace Jesús en nosotros. Jesús no vino a esclavizarnos, Jesús vino a libertarnos. Jesús vino a libertarnos de las enfermedades, de las ataduras demoníacas, de las acechanzas del diablo, de las maldades. Jesucristo vino a libertarnos del pecado, a libertarnos de la condenación eterna, del infierno. Jesucristo es el verdadero libertador, el verdadero libertador. Conozco a una mujer llamada Isabel, que ella había salido de doctrinas de error, y estaba muy confundida, y a pesar de haber oído el Evangelio, haber oído la palabra de Dios, ella dudaba. Y ella hizo una oración a Jesucristo: Señor, si este es el camino verdadero. Ella tenía un tumor en la cabeza, estaba a punto de ser operada, en pocas semanas iba a ser operada. Tenía terribles dolores de cabeza que no la dejaban ni de día ni de noche. Sufría de un insomnio permanente, te daba mucho tiempo que no dormía. Había pensado en el suicidio, y ella, en este marco de esta situación, este marco de cosas, ella clamó al Señor, le dijo: si tú eres el Dios verdadero, por misericordia muéstrame tu camino y sáname de esta dolencia, sáname lo que tengo en la cabeza. Ella dijo que nos contó que hizo la oración, y luego se quedó tranquila, y pasaron unos días, y a los 3, 4 días ella vuelve en sí y se da cuenta de que ella reflexiona y cae en cuenta de que tiene días que no siente el dolor de cabeza, que se le quitó, y ella no se había dado cuenta que se le había quitado aquel dolor de cabeza. También se dio cuenta que había dormido bien, y se había levantado, y que se sentía bien, y recordó la oración que le hizo al Señor Jesucristo. Se arrodilló y le agradeció, y le alabó el nombre de Cristo, y lo reconoció en su vida, y aceptó el señorío de Jesucristo sobre ella. Y ella ahora sigue alabando al Señor, está en sus caminos y está sana para la gloria de Dios. Tiene una familia linda. Así que eso es la obra que vino a hacer Jesucristo. Él es el Dios verdadero. En nosotros no hay poder. El único poder, el único que puede sanarte, el único que puede libertarte de cualquier atadura, de cualquier ligadura que tengas en tu vida, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él es el Hijo de Dios. Él es el unigénito de Dios. Él dio testimonio de la gloria de Dios a nosotros. Y Él dijo: toda potestad me ha sido dado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Alabado sea su nombre. Te invito para que te acerques a Jesús. Lee la Biblia, acércate a la iglesia más cercana, la iglesia evangélica más cercana a tu casa, a tu domicilio, la que conozca. Habla con el pastor y dile que tú quieres que Cristo esté en tu vida, que Jesús sea tu Señor, y que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, el Señor te proteja.